Entonces, ya estoy allí dando inicio a la grabación del segundo bloque. Voy a seguirte compartiendo después de Sí, sí. a ver por dónde los quedamos. Estamos creo que estamos trabajando. Este, el video, creo que sí me equivoco. Ok. Estamos hablando de las retenciones, ¿verdad? Que es ahí donde nos quedamos hablando un poco sobre, En la vigilancia aduanera, sí. ok, vamos aquí, te estoy ampliando para que no, no logras ver la presentación. Está en blanco todavía, no se ve Ahí nada. está. Ahí vaya, ahí Es sí. que tiene efectos, ¿ves? Entonces Tiene estábamos ahí, efecto. ese efecto de cortina, entonces ahí está. Ahora sí. Sí. Ok, entonces sí, la parte de esa vigilancia, que es parte de, que se hace también de la retención de mercancía por falta de pago, que también se realizan en determinadas cantidades cuando se van a exportar y también cuando van a ingresar al país, que estas no corresponden, entonces ahí se tiene que cumplir con ciertos registros sanitarios también para poder permitir el ingreso de esa mercadería, verificar el lugar de origen, porque a veces mucho se da que se transporta hasta animales y los animales vienen portadores. Y casi siempre el cuidado y el control sanitario, no sé si en los monos, que es cuando comenzó, se supone que es de ahí donde se originó el contagio de estas y otras virus que se han dado no solamente en el territorio nacional, pero se dan más en esos lugares de Occidente, de Europa, etcétera. Entonces, por eso es que se debe de hacer esa vigilancia de vida y se tiene que cumplir con ese registro sanitario que es correspondiente para verificar pues, en los países originarios, así para también determinar los correctos aranceles también que están acordes según pues, el cauca y el recaudo. Y entonces con esa intención se hace pues esa vigilancia sobre las mercancías. Cuando ya aquí hablamos, este ya lo habíamos visto, esto ya habíamos hablado ampliamente, lo tomamos la vez pasada, lo retomamos el día de hoy. ¿Qué nuevo podemos decir esto? Nada, que las zonas, por ejemplo, primarias, recapitulando un poco, que comprende todos esos recintos aduaneros y espacios acuáticos terrestres que van pues, destinados a operaciones de desembarque, embarque, movilización y depósito de mercancías, y la parte de las oficinas, los locales o dependencias destinadas al servicio directo de la Dirección General de Servicios Aduaneros, que son como son los aeropuertos, los caminos, los predios autorizados para que se realicen operaciones aduaneras. Aquí Esta también, zona franca aplica también en la de vigilancia especial. no, en la parte de esas entran como zonas primarias. Generalmente, ahora, es que dentro, a ver, dentro de las zonas primarias y zonas secundarias se dan las zonas de vigilancia especial, ¿ya? En Así cada es, una de sí. ellas, en cada una de ellas se puede dar. Entonces, cuando se hace referencia en las zonas primarias, básicamente están incluidas todos aquellos lugares habilitados por la autoridad aduanal como recinto de depósitos aduaneros, en donde se desarrollan todas esas operaciones que te mencioné, ya de la parte del desembarque, del embarque, de mercaderías, etcétera. Entonces, estas van destinadas al servicio directo, ¿verdad? Entonces, allí en las aduanas hacen esa verificación. Cuando ya estamos referidas a la parte de la zona secundaria, el territorio es el que no están, digamos, señalados en la primaria. Porque acordate que en la primaria hablamos de puertos, aeropuertos, caminos y predios. Entonces, cualquier otro lugar que es considerado para poder traficar mercadería y que aduana está presente, entran dentro de la secundaria. Entonces, aquí no se realizan operaciones aduaneras. Sin embargo, pues la DGA, que no realizan las mismas operaciones que en las zonas primarias, pero la DGA realiza pues, otros tipos de funciones de vigilancia y control de las personas, de los establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en esa zona. Entonces, se dan más en ese sentido. En esas, en el área de zona franca que vos preguntabas, es el terreno
en el que físicamente está delimitada y sujeta a un régimen fiscal especial, es un régimen como tal. O sea, no es que se dé una vigilancia especial, lo que se realiza ahí es un régimen fiscal especial por el tipo de rubro y de actividad que se comercializa. Entonces, la persona jurídica autorizada pueden instalarse en dichos terrenos para efecto de dedicarse a la producción y comercialización de bienes, ¿verdad? Para la importación libre de gravamen. Entonces, tienen que estar, sí, tienen que estar inscritos como negocio o industria bajo el régimen de zona franca y cuando están estos y operan, siempre están dentro de un parque industrial. No sé si te has visto que, por ejemplo, tenemos el parque industrial de las Mercedes, tenemos que existía el de Zaragoza, algo así aquí, en Managua, en el, perdón, Me parece, ¿no? no te escucho, ahí no te escuché, te Por escuché el de lado la... de, por el lado de Agricor, le digo que Ah, hay sí, un parque industrial. así es, así es. Igual en Tipitapa tenemos una, entonces el parque industrial como tal tiene un nombre y dentro de él pueden operar estas empresas jurídicas o estas personas jurídicas y que pues ellos realizan ciertas operaciones de producción y de comercialización y hacen uso pues, de las exportaciones a través del comercio internacional. Por eso se incluye como parte del régimen especial. En la parte que habla de los impuestos aduaneros en Nicaragua, pues, básicamente, y en resumen, los impuestos que se pagan por las importaciones es una obligación de toda persona natural o jurídica que debe de pagar al Estado, siempre y cuando está señalada por la ley como sujeto obligado. Esto, como parte de sus funciones, necesita realizar dicha recaudación para obtener esos ingresos y recursos y solventar todos esos gastos públicos que están de educación, escuelas, carreteras, vivienda, etcétera. Esto en términos general ya lo conoce porque eso lo vimos en el 32 también ampliamente. Sí, Sí, cuando hablamos de esos impuestos que son aplicados en materia aduanera, de todos estos impuestos a pagar, en materia podemos mencionar el DAI, que hace las siglas, que es los derechos arancelarios a la importación. No sé si has escuchado el DAI, porque sí, sí. mucho se dice. Estos gravámenes están contenidos en el arancel centroamericano y que se aplica a la importación de mercaderías sobre el valor del CIF. ¿Qué es lo que significa el CIF? Significa Código de Identificación Fiscal. Ya, entonces, no es como hacemos aquí, no sé, pero sí, es tu carnet, número de carnet. Ahí, en cuestiones de importación de mercadería, porque se utiliza solo para importación, ojo, no es para exportación. Entonces, el valor sí significa el código que se le da a esa mercadería, según pues la lista que se tiene, es un código de identificación meramente fiscal. Cuando hablamos del ISC, es el impuesto selectivo al consumo, es un tributo de aplicación selectiva que grava la enajenación de mercadería de producción nacional e importación de bienes. Estos están clasificados conforme a las nomenclaturas del sistema arancelario centroamericano, famoso SAC, que me imagino que también lo han escuchado, el Sí. sistema arancelario centroamericano. Entonces, según Aplicable en Nicaragua. esa, perdón. Que también es aplicable aquí en Nicaragua, le digo. Claro, claro, Sí, aquí lo tenemos desde el momento que usted se dedica digamos, a importar productos o bienes que están considerados dentro del sistema, pues ya te vuelve también un sujeto obligado. sí, La parte del IVA, que es lo más usual que también tenemos, que es el impuesto al valor agregado, que es el tributo que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y las importaciones de bienes aplicados en todo el territorio nacional. Entonces, las iniciales de TEPSIM, o bueno, se lo puede decir y deletrearlo, básicamente estas siglas corresponden a la tasa por servicio a la importación de mercaderías o de mercancías. Ese es, digamos, el significado de esas siglas. Tasa por servicio en la importación de mercancías. Se establece una tasa por servicios a toda clase de importaciones de mercaderías que ingresan al territorio nacional, el cual será, digamos,
colectados o dispuestos asignados pues, por la Dirección General de Aduana a una tasa de 100 córdobas por tonelada bruta o fracción. Entonces ellos tienen establecido que según la tonelada que pesa perdón, que no lo puse muy bien el profesor Marlon que está llamando. Ellos toman que según el pesaje por tonelada, ellos cobran 100 córdobas por cada tonelada, ¿verdad? Y que se conoce también como fracción. Ojo, ¿verdad? Es importante que recalco, estas obligaciones tributarias aplican únicamente cuando las mercaderías se destinan al régimen de importación definitiva, ¿ya? Y sus modalidades, es decir, que serán usadas o consumidas exclusivamente en el territorio nacional. Solo a ellas se les aplica. ¿Ya? En resumen, y dicho de otra forma, los tributos a la importación es, en primer lugar, liquidando los derechos arancelarios de la importación, que es el DAI, los cuales se encuentran contenidos en el sistema arancelario centroamericano, que es el SAC. Una vez liquidado, dicho impuesto se aplicará a las mercaderías de las tasas correspondientes al valor del SIC, que ya lo habíamos dicho que son unas siglas que se utilizan en el comercio, digamos, internacional, que indican el precio de la mercancía, incluyen costos, incluye seguro, incluye flete, hasta el puerto de destino. Y el ISC que aplica de forma acumulativa, ya que la tasa correspondiente sobre el valor del SIC de las mercancías, más los demás derechos e impuestos incluyen el IVA. Entonces ahí van incluyendo el IVA. Entonces te hago un resumen, después que te hablé de los tres, no sé si me captaste cómo va la aplicación de estos impuestos que te expliqué con anterioridad. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Dicho en el orden, cómo se van aplicando en aduanas todos estos impuestos, todas estas obligaciones. Los tributos a la importación es en primer lugar, en primer lugar, ojo, va liquidando los derechos arancelarios a la importación desde el momento que entran y que reportarlo en el sistema, que es el DAE, las cuales se encuentran contenidas en el sistema arancelario centroamericano. Ahí te especifica cuál es el valor. Una vez que lo pagas, dicho impuesto se aplica a las mercaderías de las tasas correspondientes del valor del SIC, que esta se va a tomar en cuenta el valor de las mercancías conforme el costo, conforme el seguro que pagaste, el flete y al lugar de destino, al puerto donde se va a Sí, embarcar. eso era lo que le iba a preguntar. Estos impuestos van en dependencia siempre del tipo de mercadería que uno traiga. Exacto, exacto. Por eso es que te hable del sistema arancelario, porque Sí, ahí te lo van estableciendo, el tipo de tasa que te van a aplicar por el tipo de mercadería. Ya, entonces, la mercadería, cuando ya te hacen referencia al SIC, es porque conforme la tabla, donde están los tipos de mercancías o mercadería, te toman en cuenta ese valor, el precio que vos vas a pagar como impuesto, porque te toman en cuenta el tipo de mercadería, el costo de la misma, el seguro que se paga por esa mercadería y el flete como tal. ¿Ya? ay, Entonces, sí, eso van incluidos. Esto te lo tienen que aplicar general a nivel centroamericano porque es único. ¿Ya? Entonces, ahí, en el ISC pues aplica de forma acumulativa porque las tasas van correspondiendo, van en dependencia del valor de la mercadería y adicional lo que le vas a sumar es perdón, lo que va agregado dentro de ese valor de la mercadería, cualquier otro pues derecho o impuesto adicional. ¿Qué quiere decir? El IVA, que es el que ya mencionamos ahí, también te lo incluye. Entonces, esto ya. lo tenemos, digamos, en una segunda. Vamos a ver la última. Te la estoy presentando conforme tenemos, digamos, los videos explicativos, ahí te amplié Sí. bastante. Entonces, vamos a ver si lo descargué, porque hemos visto dos, ¿verdad? Presentaciones. Sí, dos. Ok, vamos a ver porque no sé si ya lo vimos o no lo vimos. ¿Verdad? Si ya lo vimos, si no me equivoco.
Sí, ese es el que acabamos de ver. Viste que sí, acabamos de ver que voy a ir quitando mejor las que ya vimos. Déjame ir cerrando porque no quiero confundirme con mis presentaciones. Esta ya la vimos. Voy a ir cerrando para que solo nos quede la que vamos a compartir. Esta es la complementaria que ya la vimos también. Es la de ahorita. Las estoy cerrando para poderte compartir. Entonces, creo que esta es la que tenemos pendiente. Vamos vamos a ver si ya podemos seleccionar. Se supone que ya cerré todo y que tengo que visualizar, que es la única que nos hace falta, creo que ahora. Creo que esta sí no la hemos trabajado. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hablar? Siempre de procedimiento, pero dentro de este procedimiento básicamente ya son conceptos doctrinales sobre los impuestos, la parte de la clasificación y sujetos del derecho aduanero. Esta es como la primera, pero ya al final yo voy como los conejos para atrás. ¿No? Vamos para atrás, Empezamos de atrás para adelante. de atrás para adelante, pero aquí vamos. Pero igual, lo importante es que siempre en la parte que miremos de los impuestos, ahí vamos a ver lo que corresponde a conceptos doctrinales y la parte de la clasificación siempre de los impuestos aduaneros y la parte que corresponde a los sujetos también que participan en ella. Pero de lo anterior, creo, no sé si tienes preguntas. Debes de tomar en cuenta siempre, creo que en el material que te compartí va incluida la parte de los requisitos para importar. Por ejemplo, para la importación de mercaderías, ante todo debe de tomar en cuenta que la licencia del importador básicamente es algo que fue creada como figura por el Banco Central, que lleva un control a las empresas que utilizan divisas en transacciones. Además, el pago de impuestos que ya para renovarla se tiene que pagar un 5%, perdón, del capital social inicial de la empresa y eso pues ya está establecida por ley. Se tiene que presentar una carta de porte o conocimiento de embarque, que es el documento que manifiesta la relación del transportista, pues básicamente que es el que lleva la mercadería en la transacción. El Se hace a poder, manera de solicitud, entonces. exacto, exacto. Sí, debe de también llevar el poder o la autorización del agente aduanero, porque siempre se requiere de las gestiones de un agente aduanero, es la autorización que da el importador al mismo para que realice los trámites en su institución, en caso que ellos no lo quieran hacer de forma directa. Como son procedimientos bien engorrosos, Beatriz, entonces casi nunca las empresas de forma directa realizan toda esta gestión aduanal para importar, ¿verdad? Estamos hablando de la importación. Entonces siempre se buscan a un agente aduanero y bueno, este agente aduanero lo que hace, se les tiene que dar una carta de autorización para que ellos lo sustituyan en el trámite o las diligencias que tienen que realizar. Deben de tener, por ejemplo, el RUC, que es un código que poseen tanto las personas naturales como jurídicas, para que, pues, en este sentido, la agente aduanal pueda identificarse y realizar las gestiones correspondientes. Asimismo, deben de presentar para este proceso que están como parte de los requisitos de la importación una abundancia de retención del IGB, que es un impuesto de gravámenes. Es un documento en el que básicamente significa que la empresa es recaudador del IGB, que es un impuesto general al valor, debe de presentar la solvencia fiscal, que es un documento que otorga la DGA, perdón, la DGI, para certificar que esas empresas como personas jurídicas no están en mora, porque si ellos están en deuda con la administración tributaria, te pagan el permiso para que lo puedas importar, ¿verdad? Entonces, ante todo, no, debe de estar, como decimos nosotros, tu récord crediticio en los bancos debe estar bien porque más adelante querés obtener un préstamo, un crédito, aunque sea microfinanciera, ya estás en el sistema fichado. Entonces, también se hace, te piden esa solvencia que le emite la DGI, porque si ahí vos has incumplido con la administración tributaria, lo más seguro es que incumplas con la administración aduanera. Entonces, ahí ellos se protegen de esa manera.
Entonces, y ahí, una vez que vos te pedís esa solvencia, tenés que realizar el pago del impuesto sobre la renta, que te cobran el porcentaje correspondiente al 2% de ventas netas, de la empresa. También tenés que presentar una carta de porte El o de 2% es. el 2%, el 2% de las ventas netas. Eso pues establece, depende, ellos lo toman de conformidad a lo que vos le reportaste, ¿verdad? En la última declaración del pago de impuestos, que es la parte lo que constante que está en la parte de las rentas económicas, rentas de capital, y usted lleva el control de eso y en base a lo que reportaste, como ventas netas, conforme ese también te van ellos grabando ese 2%. Tenés que Ya. adjuntar como requisito también lo que es la carta. ¿Estás viendo o claro o ves esas carpetas que salieron? No. Ya estoy viendo claro la Ah, bueno, presentación. es que como se me terminó de convertir el video anterior, entonces me aparecen varias carpetas. Y dije, yo no sé si estabas viendo ahí No, esa solo parte. la presentación estoy viendo, Ah, sí. bueno, no hemos entrado ahorita porque lo que te estoy haciendo es un resumen de lo anterior, ¿verdad? Ya esto ya queda ya Sí. como ya más rápido porque era el paso uno, pero ahora lo vamos a ver como tres, entonces quiero que quede claro con lo anterior, con todo ese procedimiento. Entonces te decía que también adicional a todos los requisitos que te mencioné, la carta de porte o de conocimiento de embargo es un documento que manifiesta la relación del transportista en la transacción. Entonces, en el caso que ellos pues realicen, perdón, de forma directa la diligencia. En caso contrario, pues el agente aduanero que es el que ha autorizado para la gestión. Deben también de presentar la póliza de importación, que es un consolidado de toda la información requerida. Además, en ella se plasma el arancel, el gravamen de las mercaderías, el valor aduanero y la liquidación de los impuestos a pagar. O sea, ahí tiene específica cuánto es el monto que tiene que pagar. ¿Dónde se refleja? En la póliza de importación. Porque eso te lo determinan después de hacer la valoración de las mercaderías que declaraste y demás. También te piden los certificados sanitarios, algo así le llaman ellos, es como fitosanitario, porque básicamente son aquellos documentos que afirman que los productos de origen vegetal o animal. Entonces, te piden adicional esa revisión de permiso por las instituciones correspondientes. El MINSA, por ejemplo, tiene que presentarte ese registro sanitario, en Marena, etcétera. Igual cuando vas a importar cuestiones de maderas, Marena tiene que incluir, tiene que extenderte permiso, etcétera. Cuando son cuestiones de consumo, MINSA también te tiene que emitir un certificado. Entonces, y por último, la factura comercial, que es el documento que indica los pormenores de la transacción comercial entre el importador y el proveedor extranjero, que sirve de base para la elaboración de la póliza de importación. O sea, esta te la piden previa a que te extiendan la póliza de importación. Entonces, esa factura comercial ahí se especifica cuál es el cliente extranjero y el tipo de mercadería. Eso es básicamente son los requisitos que te van a requerir para el trámite de importación de mercaderías, ¿no? Para los partes de las exportaciones, pues también hay otros requisitos que se tienen que cumplir adicionales. De cierta manera, se miran un poco más sencillos, pero igual requieren pues, un grado de complejidad por la obtención de lo mismo. Por ejemplo, para exportar, te piden la póliza de la que te mencioné con anterioridad, pero esta debe estar revisada y autorizada por el CETRES, que es el centro, digamos, aduanero que te tiene que hacer la revisión conforme factura comercial, certificados y permisos especiales adicionales. Entonces, ellos te requieren toda esa documentación para poderte realizar. También deben de estar inscrito ante esta institución para efecto de proceder a hacer todo el trámite correspondiente y déjenme ver.
que aquí la pantalla está, que me da miedo que esta se me vaya a cerrar porque está como que haciendo, ¿no ves que la pantalla tenga algo ahí que se va y se viene? Que no lo No, logro no, ver. no, no, no me aparece nada a mí. Ah, ok. Es que aquí me llamó la atención porque sí, cuando te estaba explicando, no sé cómo volví fijo y comenzó a hacer, a parpadear, pues. Esperemos a Sí. ver si no queda. Entonces, cuando te hablo de la parte del CETRA, que es el Centro de Trámite de las Exportaciones, ¿verdad? Entonces, esta igual es una entidad pública lo que brinda este servicio al sector de exportación. El objetivo es poder centralizar todas las gestiones que vos vas a hacer en materia aduanal. Esto es muy importante mencionar. En esto, debes de estar inscritos en el centro y pagas el 1% del valor del FOB, que es el valor de las mercaderías. Entonces hay formatos, hay formularios que tienen un número y ese valor de las mercaderías están igual establecidos ahí. Entonces, para efecto de... Adicional a ello, entonces, profe, una pregunta. Adicional a ello, aunque se paguen esos impuestos aduaneros, también siempre tiene que pasar por la Dirección General de Ingresos, por DGI. Ya esos Sí, son impuestos aparte, dependiendo igual siempre de la mercadería. depende de que si vas a importar o vas a exportar. Entonces, previo a que Pero ya para hagas cualquiera de los dos casos, sea importación o exportación, tienen que pasar exacto. por él. Tienes, porque primero te tienen que revisar si sos como persona jurídica o como persona natural, estás solvente, si estás inscrita, si presentaste documentaciones requeridas. Esto aparte de todo lo que ya habíamos hablado de la parte digamos, de todos los impuestos que tenés que pagar en Sí, aduana. sí. Sí, entonces efectivamente tenés Ah, que ok. pasar por todo eso. Entonces, no es sencillo, ¿me entiendes? Sí, sí. Así Sí, que porque uno, creo también que en eso de la DGI, cuando hay personas jurídicas, creo que hay una institución específica, no sé si es la de grandes contribuyentes, me parece, sí, exacto, también para esos trámites, ¿verdad? para esos trámites, para ver si realmente estás debidamente constituida o no, y bueno, y te incluyen todo esto previo. Entonces, por ejemplo, Sí, esta sí. de estar inscrito en el CETREN, en el centro, estar también con el valor que se te graba al momento de que estás inscrito y que te requieren 1% de ese fondo. Más que todo, son unas abreviaturas o siglas de un nombre en inglés que básicamente significa como de bordo o de bulto de mercadería. Entonces se hace mención al nombre del puerto de embarque. Entonces, por ejemplo, un FOB que hace referencia a un término utilizado en las cotizaciones de precio de la mercancía. En general a eso básicamente se refiere. Entonces son para las exportaciones únicamente que se utilizan. Tienes que hacer las compras de las pólizas, de las que ya mencionamos anteriores para importación. Para exportar también debes de tener las pólizas correspondientes, debes de tener y manejar las facturas comerciales, el pago de las tarifas únicas de exportaciones, los certificados y permisos especiales en el caso que lo amerite, ¿verdad? Eso es Sí. igual que el que mencionamos en la importación. Entonces ahí podemos Ah, ok. verificar. En el caso de, ya de aquí, de la temática, de que ya esto es meramente teórico, los trámites aduaneros están pues, destinados ahí a cumplir con un simple objeto, que es lograr que los estados, digamos, asumieran la mayor cantidad de divisas, resultaban, digamos, de forma excesiva o tediosa o tardío el realizar toda la actividad de desaduanaje de las mercaderías en un tiempo menor a los 15 días, que era el valor, ¿verdad?, de la vigencia de las pólizas a veces que se perdían. Entonces, ante estos inconvenientes, siempre dentro del marco de estabilización de la moneda, el importador que deseaba adquirir diversos precios oficiales tenía que cumplir con ciertos requisitos ante el Banco Central de Nicaragua, quien pues era el que autorizaba las importaciones con divisas baratas. Eso pues lo tienes ahí. Se permitió, sin embargo, al importador realizar sus operaciones con diversas caras al mercado paralelo. Esto que podemos decir que en virtud de esto se decreta un acuerdo ministerial sobre exoneraciones a nicaragüenses
repatriados, el cual ya es de conocimiento de todos nosotros porque hemos abordado, qué sé yo, en clases anteriores tal vez, la parte de este acuerdo que se suscribió el 26, es un acuerdo número 26, pero se firmó el 23 de junio del año 1990, se publicó en el diario Barricadas, en ese entonces, en una edición del 28 de julio de ese mismo año, por el Ministerio de Finanzas de la República de Nicaragua. En dicho acuerdo, se exonera el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos de importación del homenaje de casas y de un vehículo automotriz con un grupo familiar activos nicaragüenses que desean, que querían regresar, ¿verdad?, al país y radicarse pues en él. Y pues allá los estados recibieron digamos, acuerdos para efecto de que se aplicara al menos 6 meses anteriores a la fecha que fue aprobado el acuerdo, que quiere decir como el 26 de febrero de 1990, que es el año que estoy haciendo referencia, o bien con 24 meses anteriores al regreso definitivo. Entonces se les dio la oportunidad de poder ingresar nuevamente y se les exoneró el pago de estos aranceles sobre importaciones que realizaban. Básicamente más para la cuestión de la compra de casa, cuando se hacían las compras de vehículos, etcétera. Entonces esto podía ser vehículos nuevos o podían ser usados. Entonces, a veces, pero ellos limitaban que si el valor aduanero no excedía, por ejemplo, de 19.500 dólares en ese entonces, ellos gozaban del beneficio de exoneración. Entonces, aquí especificaba el acuerdo que se entiende como vehículo automotriz, aquel vehículo para el transporte particular de personas, por grupo familiar, aquel integrado por un jefe de familia, hijos independientes debidamente acreditados. Por homenaje de casa, se entendía el mobiliario de casas, aparatos para facilitar las labores domésticas y para la distracción de la familia en el hogar, vajillas, batería de cocina, tapicerías, alfombras, ropa de cama, de baño, o sea, objetos que se cuelgan en los techos o paredes y los que se colocan sobre las otras por razones prácticas. O sea, son aquellas que son artículos que se adhieren al bien inmueble, ¿no? Y pues, por valor aduanero, el precio normal de las mercancías conforme la legislación centroamericana sobre el valor aduanal de las mercancías. Toda esta especificación te lo dan dentro del acuerdo para mejor comprensión. Y sobre eso se aplicaba esa exoneración conforme al acuerdo de 1990. Entonces, hay variedades de doctrinarios estudiosos que daban una conceptualización sobre procedimientos aduaneros. Por ejemplo, ahí tenés a la vista el de Ernesto Severi, que hace referencia al tipo de gravamen, que es una cifra coeficiente porcentual que aplicado sobre la base liquidable da como resultado la cuota tributaria que la ley califica como cuota íntegra, aventurando así que sobre eso es posible aplicar reducciones cuando así se queda previsto en la ley tributaria respectiva. Entonces, ¿qué significa esto? Que hacen e incorporan otros elementos adicionales a este impuesto, como son digamos, de lo que son las cuotas integradas, la cuota líquida, la cuota diferencial. ¿Por qué? Porque la aplicación de este tipo de gravamen sobre la base imponible o liquidable da ese resultado de cuota tributaria. Entonces, cuando se refiere a cuotas íntegras, esta es la resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base tributaria. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Aplicar o cobrar impuestos sobre el bien, y estos están establecidos por la ley tributaria. Cuando se habla de la cuota líquida, resulta de aplicar sobre la cuota íntegra, que fue la anterior, las reducciones previstas en la ley reguladora de cada tributo, lo que indica que una vez que se trata de un concepto selectivo para determinar ese tributo que es posible encontrar en todos los criterios del sistema tributario, pues ahí ya se habla de cuota líquida. Y cuando se habla de cuota diferencial, es el resultado de traer en cuotas líquidas, que es la anterior, los pagos fraccionarios, las retenciones o ingresos a cuentas que se hayan, digamos, venido efectuando por cuenta de la obligación tributaria principal.
Esto ellos lo determinan, esos elementos que siempre en Gusto Echeverry, dentro de su conceptualización de tipos de gravámenes en materias aduaneras, entonces lo divide en estas tres elementos importantes. Hay otros como Tijerino y Casado que simplemente definen las cuotas tributarias como la cantidad resultante y aplicar los tipos de gravámenes a la base imponible. No es siempre la cantidad de ingresar en el ente público, sino que él determinaba que la ley puede prevenir, puede prever, perdón, aumentos o disminución en atención a las distintas finalidades, y esto siempre cuando esté dispuesto por ley se puede hacer la aplicación de estas cuotas que genera obligación, ya sea aumentando o disminuyendo. Hoy por hoy tenemos todas las modificaciones que hace, por ejemplo, la DGI o que lo vaya a hacer la DGA, pero se da más en la parte de la DGI, de que cada año está notificando a toda la población los ajustes a veces que se hacen sobre los impuestos y dentro del marco de su competencia, pero casi nunca es para disminuir, digamos, las cuotas, es que todo aumentan las mismas. En materia aduanal, pues según este tratadista, puede darse. Hay las clasificaciones que vimos de los impuestos. Efectivamente, aquí tenemos que el Estado protege su comercio exterior. Eso lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque en la actualidad se vive en un mundo muy globalizado y donde evidentemente el dominio más importante de la actividad del Estado queda sometido al comercio exterior. Debido a ello, pues es importante desarrollar ciertos factores de competencia comercial que nos ponga a la altura o que seamos competitivos dentro del mercado en relación a otros países y en especial para poder obtener esas ventajas competitivas de las mercancías para que estas puedan tener una mejor posición en el ámbito del mercado internacional. Por eso, y esa es la finalidad. Entonces, estos impuestos ya los vimos ahorita. Sí, El IVA, pues que es acumulativo, ya que la tasa es del 15% que se aplica sobre el valor CIR, que es el valor de la mercadería, más toda pues cantidad adicional por impuestos que se vayan a pagar, por ejemplo, los arancelarios de consumo o no arancelarios, que también incluyen que se recaudan al momento